Bueno, pues muy buenas tardes aquí, muy buenos días para todos. Yo soy el doctor Manuel Ramos Curi y el doctor Salomón Hernández me ha pedido que si hacemos un pequeño repaso de las vías metabólicas de bioquímica. Un servidor fue profesor de bioquímica allá en la Escuela de Medicina hace algunos años y me gusta la materia y vamos a ver si podemos hacer un repaso que es interesante. Me gusta mucho la bioquímica en varios sentidos, ¿no? Es una materia que es muy interesante, es muy práctica, tiene muchas aplicaciones, pero a veces a los alumnos les cuesta trabajo entender a la bioquímica, ¿no? Quizás en medicina sea una de las materias más difíciles de, decíamos, es una de las materias más difíciles a veces de ubicar y de entender, sobre todo al principio de la carrera. No se le ve toda la trascendencia que tiene. Bueno, se va viendo siempre, pero pues tiene muchas aplicaciones y muchos aspectos prácticos que voy a tratar de irles mencionando a lo largo de a lo largo de este repaso, que es donde vamos a tratar de dar algunos puntos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un repaso, vamos a ir viendo algunas aplicaciones prácticas, algunos comentarios que pueden ser interesantes o útiles para entender mejor la bioquímica o para que se haga más sencillo su aprendizaje. Eh, entonces, pues inicio directamente compartiendo la pantalla, ¿no? Aquí con esta presentación en PowerPoint sobre las vías, sobre el repaso de las vías metabólicas. Eh, Vamos a ir viendo primero lo general, luego lo particular, ¿verdad? De cuáles son las vías. Sé que ustedes ya han llevado buena parte del curso y seguramente que algunas cosas que digamos, pues para ustedes ya sean conocidas, así es que espero no ir muy lento y aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, pues ponemos primero este resumen de las vías metabólicas, que realmente apenas es un resumen, pero tiene cerca de 20 vías que son mencionadas, pero de moléculas pues solamente mencionamos algunas. Sabemos que hay muchas más moléculas que forman parte de estas vías metabólicas, pero de lo que se trata ahora es de entender cuáles son las principales moléculas, cuáles son las principales reacciones. Y pues como ustedes bien saben, el metabolismo se divide principalmente en tres grupos de moléculas, como todos las conocemos bien, y son los aminoácidos, son los carbohidratos y son los lípidos. Entonces, digo, nos detendremos especialmente en los carbohidratos, porque bueno, es un repaso más o menos rápido, pero que vale la pena ir mencionando. Entonces, pues empezamos con los carbohidratos directamente, y al hablar de carbohidratos, pues vale la pena empezar regresándonos un poco inclusive del metabolismo propiamente, me gusta a mí empezar con la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis, pues nosotros eh, realmente ahí es donde empieza el metabolismo, porque se va a formar ahí la glucosa, ¿no? Y es interesante ver cómo es que eh, esta glucosa se forma desde la naturaleza, ¿no? Como bien sabemos, pues una planta es capaz de tomar 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y con la energía solar formar los enlaces para formar una glucosa. ¿De qué le sirve a la célula formar la glucosa? Es una pregunta que les voy haciendo a ustedes. Eh, bueno, pues para formar lo importante de formar la glucosa es que forma estos enlaces. Son enlaces covalentes, ¿verdad? La molécula de glucosa, pues ustedes la conocen bien, una molécula, un anillo eh, de seis átomos, 5 carbonos y un oxígeno, y de estas 6 moléculas, pues tiene además algunos hidroxilos, ¿no? 3 de ellos en este esquema hacia abajo y solamente uno hacia arriba, que es en el carbono. Ustedes bien saben, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el carbono 3 es el único que tiene el enlace hacia arriba.
¿verdad? Y bueno, es interesante cómo es que la energía solar es captada y se mantiene en esta molécula a través de los enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes son muy, son muy fuertes y contienen una gran cantidad de energía. Si yo tomo la glucosa y la quemo, por ejemplo, un papel está formado por cadenas, el papel está formado sobre todo de celulosa y la celulosa, como ustedes saben, son cadenas de glucosas. Y ese papel, si yo lo enciendo, o si la misma glucosa o un azúcar yo la enciendo, pues entonces se va a incendiar, se van a romper todos esos enlaces y ese fuego que vemos salir del papel incendiándose, pues es la energía que había captado la planta en forma de glucosa, en forma de enlaces de glucosa. Y entonces al encenderla se quema, se forma fuego. Ese fuego muestra la gran cantidad de energía que estaba ahí almacenada en estos enlaces y por otro lado, pues libera otra vez el dióxido de carbono y el agua. Y por aquí pongo un detalle interesante, es esta molécula de oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno que nosotros respiramos? Un poco les hago la pregunta. Si estuviéramos en clase, pues sería mejor porque se daría un diálogo, pero no importa, piensen ustedes un poco. ¿De dónde viene este oxígeno? ¿Viene del CO2 que estamos aquí, que la planta utilizó? ¿Este oxígeno que produce o viene del agua? Bueno, la respuesta es que viene del agua. El oxígeno que nosotros respiramos es oxígeno que estuvo previamente en el agua. Y el dióxido de carbono se va a mantener y vamos a ver cómo es que el dióxido de carbono, casi así como ingresó a la célula, también se va a liberar como CO2, ¿no? Más que ingresar a la célula, pues ingresó a la molécula de glucosa. Pero bueno, entonces toda esta energía que se está formando aquí en estos enlaces y que lleva energía solar finalmente, eh, nosotros la podemos aprovechar en el organismo. Lo que vamos a hacer es que en lugar de hacer propiamente una explosión, que ese es un incendio, es la explosión de los enlaces, la ruptura intempestiva de los enlaces, la célula lo que va a hacer es que van a ir degradando poco a poco esta molécula de glucosa y al degradarla aprovechará para formar ATPs, ¿no? Entonces, a través de estos procesos de glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, en estos procesos la célula va a ir tomando esa energía, en lugar de liberarla de golpe, la va a ir utilizando poco a poco y con eso va a formar el famoso ATP, ¿no? Bueno, ese ATP lo necesita uno pues para todas las funciones de la célula y del organismo, ¿no? Eh, y eso, pues vemos el primer paso o más que paso solamente, pues es el primer proceso de la glucólisis, ¿no? La glucólisis tiene varios, varios pasos o varios procesos, ¿no? Aquí vamos a mencionar los principales. Aquí tenemos esta molécula de glucosa que ya dijimos que está formada por 6 carbonos, y, pero para poder utilizarla, la célula primero le va a hacer dos procesos. En un proceso va a añadirle los grupos fosfato a esta glucosa. Y por otro lado va a cambiar de glucosa a fructosa, va a ser como ustedes bien saben, pues es una isomerización, ¿no? De glucosa a fructosa. La fructosa es pues también muy parecida a la glucosa, pero tiene el carbono 1 está libre, el anillo en lugar de ser de 6 átomos es de 5, igual unido por oxígeno, eh, y quedan dos grupos fosfatos, ¿no? Es una fructosa 1,6-difosfato. Y dense cuenta cómo es que aquí no, hemos obviado los primeros pasos, ¿no? La glucosa primero tiene que ser glucosa 1-fosfato, luego del 1-fosfato pasa al 6-fosfato, ya que tengo la glucosa 6-fosfato, entonces eh, voy a cambiar la fructosa y ya con la fructosa 6-fosfato, entonces ahora sí le puedo poner esa glucosa fosfato, yo lo puedo transformar
en glucosa 1,6-difosfato. En ese momento la fructosa 1,6-difosfato es fácil de romper. Es una de las razones por las que adquieren los grupos fosfatos. Se va a romper y nos va a dar dos moléculas. Eh, Aquí les voy diciendo, yo hice un apunte que en principio iba a ser una clase más bien dada sobre pizarrón, ya no se pudo, pero ese apunte lo pasé aquí a la presentación, espero que se vean bien las moléculas, pero fíjense cómo es que nos da dos moléculas. Cuando yo rompí esta fructosa 1,6-difosfato, me dan dos moléculas, un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato. ¿No? Este, estas, estas dos moléculas se van a isomerizar, de manera que al final yo voy a tener tres gliceraldehído 3-fosfatos. Y el gliceraldehído 3-fosfato es el que sí va a poder entrar, ese sí va a entrar al ciclo de la glucólisis, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí yo aprovecho también a hacer una pequeña digresión para comentarles. Siempre estos nombres, cuando tengo que estudiarlos, suele volverse un poco pesado. Entonces, si no sabe uno cómo analizarlos, entonces aquí me detengo un poco con el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Para que vean cómo es que es más sencillo, mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Aquí yo tengo el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué se llama así gliceraldehído 3-fosfato? Y a veces hay que aprenderlo, a veces por el examen o a veces simplemente pues es útil saber que es un gliceraldehído, ¿no? A mí personalmente todos estos libros de bioquímica, por ejemplo, que solo dicen el nombre de las estructuras, me parece que es un gran error porque necesita uno hacer la correlación entre la molécula y su nombre, ¿no? Y aquí lo vamos a demostrar porque es tan útil e inclusive importante, ¿no? Pero vean ustedes, el nombre de gliceraldehído 3-fosfato pues nos está dando una orientación muy clara de qué molécula estamos viendo. Entonces, bueno, pues la primera es el glicerol, que es de tres carbonos. Ustedes saben que el glicerol es una molécula muy abundante en las grasas. Los triglicéridos, pues es un glicerol con tres ácidos grasos. Los diglicéridos tienen dos, el monoglicérido tiene una. Pero eso, la molécula central es el glicerol. Yo, este glicerol, si le pongo aquí un grupo aldol en el extremo, un aldehído, eh, entonces tengo yo un gliceraldehído. Y ese gliceraldehído eh, ya me está diciendo que en un extremo es un glicerol, que en el extremo tiene un grupo aldol o un grupo aldehído. ¿No? Estuve revisando, ¿no? Nunca había sabido por qué se llama aldehído o aldol. Y entonces, se refiere a al porque es alcohol, de porque está desalcoholizado, ¿no? Eso se refiere al aldehído. Digo, deshidrogenado, ¿no? El alcohol le quitan un hidrógeno y entonces queda aquí un doble enlace al oxígeno. Bueno, gliceraldehído 3-fosfato, pues es eso, un gliceraldehído que en el extremo, en el carbono 3 tiene un grupo fosfato. Entonces, esto es interesante porque hay dos maneras, digo yo, de aprender la bioquímica. Una es repitiendo varias veces la palabra gliceraldehído, y si hay que aprender la estructura, pues escribiéndola también, la repite uno varias veces hasta que se fije en la memoria. La otra es lo que yo llamo una especie de micro razonamiento, ¿no? Es un micro razonamiento que nos ayuda a entender la estructura de la molécula y nos facilita su comprensión. Bueno, después de esta pequeña digresión, pues seguimos con la glucólisis. La segunda parte de la glucólisis, pues es la formación del piruvato, ¿no? Entonces, yo tengo esta fructosa 1,6-difosfato y voy a formar gliceraldehído 3-fosfato, que realmente son dos gliceraldehídos 3-fosfato que van a pasar, la dihidroxiacetona también pasa a ser gliceraldehído. Y aquí nuevamente nos vamos a saltar algunos pasos de la glucólisis para llegar a su molécula final. La molécula final de la glucólisis es el piruvato, ¿no? Aquí, pues, es muy interesante.
hablar de cuántos ATP se forman. Regularmente se forman entre 2 y 4 ATPs. Se forma un NADH y ese NADH puede dar varios ATPs, ¿no? Dependiendo del sitio en donde entre ese NADPH. Pero ahorita no lo vamos a revisar. Ahora, a mí lo que me interesa es como ir viendo estos datos más centrales y además para hacer un repaso. Digo, podríamos pasarnos eh, muchas horas repasando cada uno de los ciclos, pero no terminaríamos, ¿no? Es todo un curso de bioquímica. Pero aquí lo que me interesa es esto, ¿no? Que vayan viendo lo interesante de esta molécula de piruvato. Vean, este piruvato tiene su metilo, tiene su grupo, su cetona, tiene su carboxilo en el extremo, ¿no? Eh, Estos carboxilos son muy importantes en la naturaleza. ¿Eh? Muchas moléculas están de la naturaleza están formadas por el carboxilo. Es más, me voy a adelantar unas diapositivas para mostrarles esto. Me voy a ir hasta la parte de los ácidos grasos, ¿no? Y por aquí tengo una explicación. Aquí esta es. Miren, ven ustedes eh, cómo es que la naturaleza utiliza mucho los carboxilos. Este extremo carboxilo es muy importante en la naturaleza. Eso hace la diferencia entre una molécula, eh, vamos a decir, con valor bioquímico, con valor biológico, en la que no. Les pongo este ejemplo entre el ácido octanoico y el octano. Les hago la pregunta, ahorita tiene que ser una pregunta nada más, como dicen los filósofos, es una pregunta retórica, ¿no? Porque no me pueden responder. Pero ¿dónde están los octanos? ¿Dónde están? ¿Dónde encontramos los octanos? Me suena que la gasolina tiene octanos, sí, ¿verdad? La gasolina tiene octanos, se habla del octanaje. ¿Cuál es el octanaje de la gasolina? Eh, a eso se refiere, al octano. Ven ustedes, el octano es un hidrocarburo de 8 carbonos, ¿sí? Y se puede esquematizar así, por ejemplo, así como lo tenemos aquí, CH3, CH2, CH2. Si fuera octano, al final también tendría CH3 y en 6 CH2 intermedios. Pero el ácido octanoico, que sí lo podemos usar nosotros, se usa poco, no es uno que aparezca mucho, pero aquí lo interesante es compararlo con el octano, que es el que viene en la gasolina. Cuando tiene el extremo con su grupo carboxilo, lo podemos nosotros utilizar. Eh, en cambio, cuando no tiene ese extremo, no solo no lo podemos utilizar, es altamente tóxico, ¿verdad? Y a eso se refiere la gasolina, ¿no? La gasolina, no me acuerdo ahorita cuál es. Bueno, les digo los colores, yo siempre los identifico por los colores, al menos aquí en México, ¿no? Eh, la gasolina, la verde, tiene como 87% de octano, mientras que la roja, que es más potente y más cara, tiene como 91 o 92% de octanos. Eh, Ese octanaje le da más potencia a la gasolina, mientras más porcentaje de octanos tiene, es mejor. La gasolina de avión tiene pues como 99 o 100% de octanos, para que se den ustedes una idea. Eh, el 100% de la gasolina es octano y por eso es tan difícil refinar las gasolinas, pero bueno, nos, salimos un poco del tema, simplemente para explicar aquí, ven ustedes lo importante que son estos carboxilos en los extremos, son bien importantes. De ellos depende que sea una molécula utilizable para el ser humano. Muchas de ellas dependen del carboxilo, ¿no? Nosotros utilizamos mucho más el ácido láurico. ¿Por qué se llama ácido láurico? A ver, porque lo encontramos en el laurel. Se encuentra en el laurel, que se utiliza para el condimento mucho. Está el ácido láurico, el ácido palmítico. ¿Por qué se llama palmítico? Porque lo encontramos en el aceite de palma de coco, ¿no? Fíjense, el láurico es de 12 carbonos, el palmítico es de 16, ¿no? 10 más los dos extremos. Bueno, nos adelantamos un poco para hablar de lípidos, pero nos regresamos al, a la descarboxilación a la formación del piruvato, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Todo salió por este extremo, que es carboxilo, que es muy importante, que a veces lo van a ver como COOH o a veces como COO. En solución sí, está más bien como COO, ¿no? Y el hidrógeno, por ser un ácido, todos los ácidos, el grupo hidroxilo se disuelve parcialmente en el medio y puede encontrarlo uno como COO.
Pero entonces este piruvato es el que va a entrar ya a ciclo de Krebs, ¿no? Aquí tenemos nuestro piruvato. Y bien este que a veces se considera pues, un ciclo o una fase de un ciclo, pero regularmente lo van a encontrar así como la descarboxilación del piruvato. Esta descarboxilación del piruvato, eh, ¿qué va a suceder? Como su mismo nombre lo indica, pues se va a liberar un dióxido de carbono, pero además también se va a formar un NADH2, ¿verdad? Eh, entonces va a perder dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, pierde el dióxido de carbono. Va la pregunta, ¿de dónde proviene este dióxido de carbono? Es una pregunta sencilla realmente, ¿no? Casi evidente. ¿De dónde puede venir este dióxido de carbono? Pues este dióxido de carbono era el antiguo carboxilo, ¿no? Este carboxilo, el aire, el dióxido de carbono que nosotros expiramos, en un momento dado fue un carboxilo, ¿no? Entonces, bueno, quitamos el carboxilo, quitamos una molécula de hidrógeno, este era un NADH más, se pierde ahí un hidrógeno y medio, eh, y nos quedan dos moléculas, nos queda un ácido acético, ¿no? Ácido acético. ¿Por qué se llama ácido acético? ¿Alguien sabe por qué se llama ácido acético? Bueno, porque se encuentra en el vinagre. Vinagre se dice en latín acetos, ¿no? Y entonces se encuentra y no todo el vinagre es ácido acético, solo creo que un 6, un 8%. Si así es fuerte tomar el vinagre, algún día traten de tomar una cucharada, más bien una probadita de ácido acético, es muy fuerte, este, eh, pero si fuera al 100% sería muy tóxico, sería inclusive tóxico. Pero más que como ácido acético se va a formar un acetilcoenzima. Eso seguramente que sí lo vieron. El piruvato se descarboxila, pierde su hidrógeno y queda como acetilcoenzima, ¿no? Sé que casi puede sobrar decirlo, pero ¿a qué se refiere este acetil? El acetil se refiere al ácido acético, ¿no? El acetil es el radical del ácido acético. Fíjense cómo está aquí el CH3, el COO y el segundo oxígeno se cambia por un azufre. ¿Mm? Ojo, se cambia por este azufre y se une a una coenzima, la coenzima A. Las coenzimas pues son brazos de proteínas y mueven moléculas. Muchas vitaminas tienen esa función de ayudar a la síntesis y a la biosíntesis y a la degradación de moléculas, ¿no? Entonces, queda así como acetilcoenzima A, realmente es un ácido acético unido a esa coenzima. Y ahora sí, este acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Ok? Aquí está, lo tenemos nombrado, el ciclo de Krebs. Y se conoce como ciclo de Krebs o también como ciclo de ácido carboxílicos, ¿no? Porque muchas moléculas, es más, todas las moléculas que aquí van a estar en juego, todos son ácidos, tienen ácidos carboxílicos, ¿no? Empezamos por la acetilcoenzima A, o más bien por el ácido oxalacético, ¿no? Empezamos aquí con el ácido oxalacético. Este ácido oxalacético tiene solamente 4 carbonos, y dos de ellos son carboxilos, como puede verse. Y se va a unir con la acetilcoenzima A. Se une con la acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A lleva 2 carbonos, el oxalacético lleva 4, por lo que nos da el ácido cítrico que es de 6 carbonos, ¿no? Y es un tricarboxilo. Otro de los nombres también que recibe es el ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿no? Que es el ácido cítrico. Este, bueno, entonces ahora sí, con este ácido cítrico yo ya puedo ingresarlo al ciclo de Krebs. Y en este ciclo de Krebs yo voy a estar formando, yo voy a estar jugando, vamos a decir, con este ácido cítrico, ¿no? Más que yo, la célula va a jugar, ¿no? Y más que la mitocondria va a jugar ya con el ácido cítrico, lo va a ir degradando y va a producir dos moléculas de dióxido de carbono, ¿no? Dos moléculas de agua y al menos dos NADH, ¿no? Y además un GTP. Y ahí luego es interesante el número de GTPs que se pueden formar, pero
Pero bueno, no nos da tiempo de revisarlo, pero a veces es la clásica pregunta interesante, ¿no? De un curso de bioquímica, ¿no? ¿Cuántos ATP se pueden formar dependiendo de qué lanzaderas se utilicen? Aquí no nos dará tiempo a hablar de las lanzaderas, pero es interesante, ¿no? Todo este ciclo y cómo es realmente es muy sencillo y es muy lineal, ¿no? Muy lineal. Este, Aquí el ácido cítrico pasa a formar alfa-acetoglutarato. Ya veremos cómo este alfa-acetoglutarato tiene mucho que ver con los aminoácidos, ¿no? Es uno de tantos. Todo el ciclo de Krebs tiene que ver, varios de los pasos tienen que ver con el ciclo, con los aminoácidos. Aquí solo repasaremos uno como ejemplo, pero muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjense cómo es que otra vez se van a liberar dos moléculas de dióxido de carbono. Entraron dos moléculas de dos carbonos aquí en el acetilo, se liberan dos dióxidos de carbono y nos queda al final el ácido oxalacético, ¿no? Que es de cuatro carbonos. Y así es un ciclo porque constantemente se va a estar repitiendo. Eh, Estas moléculas, sobre todo el NAD, pues, y un FAD también que por ahí se produce, pues van a venir aquí a la fosforilación oxidativa, ¿no? Que también esta fosforilación oxidativa tiene varios nombres, pero se refiere, ese nombre de fosforilación oxidativa resume todo en dos palabras. Realmente son dos procesos. Uno es la formación de ATPs, y esta formación de ATPs se llama fosforilación, y la otra es el transporte de electrones, ¿no? Que es una óxido-reducción. Va a haber una reacción de óxido-reducción. Y, y ahí se da un fenómeno muy interesante, ¿no? Son varios fenómenos interesantes. Ustedes saben que ya es en la mitocondria. Aquí este es la membrana externa, esta es la membrana interna de la mitocondria. Y entonces, eh, aquí en la región interna de la mitocondria, ¿no? Es donde se están formando los NADH, los FADH y el ciclo de Krebs. Por acá va el ciclo de Krebs. Y entonces estos NADH y FADH van a ser un juego muy interesante, ¿no? Porque necesitan hacer dos cosas. Necesitan, por un lado, formar un gradiente, ¿no? Necesitan formar un gradiente de hidrogeniones. Entonces, este gradiente de hidrogeniones o de moléculas de hidrógeno, H+, acuérdense que el H, el hidrógeno se divide en dos, se puede dividir en dos. Le quito ese electrón y me queda el puro protón. Este H+, que es el que vemos en los ácidos, este H+, este, este H+, se queda aquí en el espacio intermembranal y tiene una alta concentración de hidrogeniones. Eso tiene cierto efecto de batería, un alto contenido energético y lo va a utilizar la célula. Pero decíamos, son dos procesos, ¿no? Por un lado es los protones que quedan aquí, pero entonces, ¿dónde queda el electrón? Entonces, este electrón parecería que la mitocondria juega con él y se queda jugando con el electrón. Entonces va a ser toda la cadena de transporte de electrones, ¿no? Que se la pasa el citocromo A al C, del C al B, así, como que van jugando con el electrón, lo entretienen. Yo digo que esa es mi hipótesis, entretienen al electrón, de manera que mientras tanto el protón pueda estar aquí, dentro del espacio intermembranal y crea un gradiente, una concentración alta de protones, ¿no? Se va pasando esta cadena de electrones. También sirve también para otra cosa estos electrones, no solamente para distraer al hidrógeno y a los electrones y tenerlos separados, sino también para poder ingresar los hidrógenos al espacio intermembranal, ¿verdad? Eso sí está bien comprobado y eso es importante, ¿no? Entonces, se va formando y aquí tenemos a la tepeasa, ¿no? Que es la otra función de la mitocondria, formar ATPs, ¿no? Entonces, este otro proceso es que voy a tomar un ATP más un fosfato, ¿no? Aquí está la ATP sintetasa, que es toda esta molécula. Más que una proteína, es un complejo proteico grande, ¿no? Que deja pasar a través de este canal, deja pasar los protones
que están aquí muy concentrados, los hidrogeniones o protones, y ese paso rápido de los protones hace que gire, ¿no? Aquí está esquematizado el giro del, de la ATPasa y entonces el ADP se une con un fosfato y plan, forma el ATP, ¿no? Y esto, pues imagínense ustedes a la velocidad que está dando, se necesitan formar miles de moléculas de ATP, ¿no? Este, aquí como último paso, ¿eh? También muy importante es que está el oxígeno, por eso es importante el oxígeno va a tomar los hidrogeniones, el oxígeno aquí no está esquematizado, pero el oxígeno se une con los hidrogeniones y va a formar H2O. ¿Ok? Necesitamos dos moléculas de agua, cuatro hidrogeniones y al final nos queda dos moléculas de agua. Pero es clave, esto para la vida es clave. Por eso si nosotros damos cianuro a una persona, o el cianuro, no, nunca lo vamos a dar, ¿no? Este, sería un asesinato. Eh, pero el cianuro lo que hace es precisamente bloquea este paso, ¿no? Desacopla este paso. Y el cianuro al no poder formar agua, no puede formarse ATP y el individuo o la célula muere casi instantáneamente en pocos segundos, ¿no? En cuanto le llega el cianuro, se bloquea la formación de ATP si la célula deja de funcionar. Entonces, bueno, por eso es tan importante. Igual si una persona cuando se ahoga, ¿no? Por cualquier razón, alguien que cae en el agua y no puede respirar, igual la falta de oxígeno no le permite formar ATPs y la falta de ATPs pues en la célula no puede funcionar simplemente si no tiene ATP y muere la célula y muere el individuo, ¿no? Bueno, pero vean cómo es que todo esto se va interrelacionando, por eso es muy bonita la bioquímica, ¿no? No solo son procesos muy interesantes, sino que además te explican muchas cosas. Bueno, digo, el que sabe bioquímica entiende bien la fisiología, entiende bien la farmacología, ¿no? A veces el médico tiene el grave defecto de querer memorizarlo todo y sí es importante la memoria, pero es más importante el razonamiento. Aprendan a razonar todo, ¿no? ¿Por qué se llama esta molécula así? ¿Por qué se llama este fármaco así? Bueno, etcétera. No, no, no. Pero bueno, eh, decíamos, parte del ácido acético forma, desde el piruvato se forma la acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima entonces puede ir por un lado para formar al ciclo de Krebs, pero por otro también puede formar etanol. El etanol que tiene esta estructura es un CH3, CH2 o H, ¿no? Y este alcohol, pero esto no lo podemos hacer los humanos. El etanol lo hacen solo las bacterias y algunos otros microorganismos, ¿no? Las levaduras, me parece, pero ahí sí ya no sabría yo decirles. Pero sí podemos nosotros, ingerirlo. Y este alcohol o etanol se puede, lo va uno a degradar. Lo degrada uno primero en acetaldehído. ¿No? Fíjense cómo es que es un aldehído y un ácido acético, ¿no? Es un ácido acético que en el extremo tiene su aldehído y por eso se llama acetaldehído. Y este acetaldehído puede pasar a ser ácido acético y entonces ya se utiliza como acetilcoenzima A, ¿ok? O se puede utilizar para sintetizar grasas, ¿no? El ácido acético en especial se utiliza, yo creo que más para formar grasas. Veremos después cómo es que el ácido acético, es más, ustedes ya deben saber por qué el ácido acético forma grasas, ¿no? Y es la razón por la que a veces la gente que tiene alcoholismo tiene también obesidad, ¿no? Suele suceder. Y la razón es esa, porque el etanol se tiene que degradar para eliminarse o modificarse, poco se puede eliminar por respiración, no se elimina por riñón. Entonces, pues más bien se va aprovechando y se aprovecha para formar ácido acético y el ácido acético va a servir para formar ácidos grasos, ¿no? Y por eso las personas que tienen problemas de alcoholismo suelen también tener problemas, casi siempre tienen problemas de obesidad también. Pero bueno, nosotros además no dominamos bien todos estos pasos hacia el etanol,
pero alguien que trabaja, por ejemplo, para producción de vinos, sí debe dominarla, ¿no? El vino, pues, para que el vino produzca etanol, cierto porcentaje de etanol, pues necesita ciertas concentraciones en las barricas, es un proceso lento. Si se descuida la cepa, pues en lugar de producir etanol, van a producir ácido acético, ¿no? Y entonces, pues el ácido acético ya no sirve como vino y se aprovecha, se vende como vinagre, pero el vino tiene mucho más costo que el ácido acético, ¿no? En general, una cosecha de vino que se pierde en ácido acético, en vinagre, pues sí, suele ser problemático, ¿no? Para la casa. Bueno, pero todo esto decimos porque es interesante, porque me interesa ir dando estos datos, ¿no? Eh, bueno, ya aquí también no tenemos mucho tiempo para revisar, simplemente lo menciono, pero entonces aquí la glucosa pues puede unirse y formar glucógeno o también puede ir y el glucógeno se almacena, ustedes saben, es que se almacena solamente en hígado y en músculo y cuando tenemos este ayuno pues pasa de glucógeno a glucosa, ¿no? Eh, las dietas actuales de que les llaman dietas de ayuno, lo primero que buscan es tener un ayuno grande en la mañana, ¿no? El paciente no debe tomar nada, absolutamente ningún azúcar, una glucosa. Puede tomar un poco de café, pero poco más. No puede tomar frutas hasta después de la 1 de la tarde. Y lo que hace es esto, que este glucógeno que se estuvo almacenando, ¿no? Regularmente tenemos hasta 150 gramos de glucógeno en el organismo, es lo máximo que podemos tener. Eh, es 150 gramos, nos da energía, fíjense ustedes, glucógeno, 150 gramos. ¿Cuántas calorías nos da el glucógeno? ¿Mm? ¿Cuántas calorías el glucógeno? Como el almidón, como la glucosa. ¿Cuántas por gramo? Muy bien, 4 calorías, 4 kilocalorías por gramo, ¿no? Estas 4 kilocalorías son 600 calorías las que tenemos en glucógeno, ¿no? 150 gramos por 4 son 600 calorías, pues eso nos da más o menos para unas 4 horas de funcionamiento. Se termina el glucógeno y entonces van a entrar los mecanismos de lipólisis, que por eso es tan efectiva la dieta de ayuno, ¿no? Con 4 horitas de ayuno en la mañana, inicias la lipólisis y se empieza a, a degradar los ácidos grasos. Bueno, eh, aquí ahorita vamos a pasar a hablar a los lípidos, ¿no? Pero antes de pasar a hablar de los lípidos, eh, quiero, quiero hacerles ver un detalle muy interesante también, que es algo que yo creo que en general los bioquímicos, no sé qué tan ubicado lo tengan, tengo un poco contacto con bioquímicos, pero es un detalle muy interesante. Y es que esta molécula, el ácido acético o el acetilcoenzima, para fines prácticos es la misma, es una molécula clave. ¿No? Vamos a ver cómo es que este ácido acético puede formar ácidos grasos. Cuando degrado estos ácidos grasos, voy a formar acetilcoenzima A. Luego este ácido acético lo puedo unir dos ácidos acéticos y formar el ácido acetoacético, que ese se da en la vía cuando un paciente ya no tiene glucosa, empieza a formar la vía la beta, ahorita me acuerdo el nombre, de momento se me va, pero forma ácido acetoacético, el ácido acetoacético forma beta hidroxibutirato, que ya es de 6 carbonos, el beta hidroxibutirato pasa a ser isopentilo, y el isopentilo pues es la base para formar muchísimas moléculas importantes, la vitamina A, la D, la E, la K, no sé si se alcance a ver, está un poco pequeño, pero aquí luego vienen todos estos, la síntesis de colesterol también. Bueno, no me adelanto, ahorita lo veremos con calma, ¿no? No se preocupen si no lo ven, pero bueno, vean cómo es que ya vimos los carbohidratos, este, y aquí, bueno, llevamos cerca de 40 minutos, voy a detener aquí la clase porque me interesa que la vea Salomón, a ver qué le parece, a ver si hay alguna cosa que modificar. Y en la siguiente clase hablaremos de lípidos y hablaremos de metabolismo de aminoácidos, ¿no? Sobre todo, pues esto, para que ustedes sigan ubicándose. Sobre todo me interesa que a ustedes les guste, que se den cuenta que es una materia preciosa, yo digo que es la más bonita de toda la carrera, con todo y que a veces
cuesta un poco de trabajo y el médico está hecho más para hablar de estructuras, de anatomía, la bioquímica es preciosa, es la base de la fisiología, la base de la farmacología, la base de la fisiopatología, ¿no? El que sabe bien bioquímica va a ser buen investigador, va a ser buen profesionista. Bueno, y me quedo aquí y a ver, el día de la clase igual le digo a Salomón que al final de la clase yo puedo estar por ahí unos minutos si hay tiempo, ¿no? O si no, que él les puede responder muy bien todas las dudas, ¿no? Pero bueno, estamos entonces en contacto. Ahorita tengo aquí la clase.